Ahora sí. Bien, vamos a ir arrancando entonces. Eh, primero vamos a festejar que sobrevivimos llegar hasta el final del curso, que ya no es menor. Eh, y la idea mía era, además de felicitarlos por tanta resistencia, la idea mía era hacer un redondeo de las cosas que estuvimos viendo, un poco para afinar, repasar y, bueno, justamente redondear algunos de los temas. Y la genética humana es enorme, interminable, pero sí los grandes temas que queríamos que ustedes se lleven del curso. ¿Ah? Eh, bueno, por supuesto, a ver si tienen alguna duda o cosas puntuales que hayan quedado por el camino, y después ver algunas cosas de la evaluación y la prueba, que es lo que nos queda por delante. ¿Ah? En el curso uno podría, si miran el cronograma y repasan un poco lo que estuvimos haciendo, básicamente nos centramos en estas tres cosas, ¿no? Las bases para entender la genética, desde lo más sencillo, las leyes de Mendel, el cariotipo humano, hasta lo más complejo, herramientas para analizar el fenotipo y sobre todo para analizar el genotipo, ¿no? Sobre análisis sobre el genoma, y aplicaciones sobre todo en salud humana, si bien se pueden pensar en otros aspectos o en otras aplicaciones más allá de la salud humana. No solo hablamos de enfermedades, hablamos de otros rasgos, que son rasgos normales, ¿verdad? Y también es cierto que muchas de las cosas que nosotros vemos acá son ciertas para los seres humanos, pero son ciertos para cualquier organismo de reproducción sexuada, o sea que tienen otras aplicaciones también, por ejemplo en salud animal, y por supuesto como base para el estudio de la genética básica o para hacer investigación en genética de cualquier cosa que ustedes quieran. Y todo el análisis, eh, y voy a empezar para mostrar algunas cosas de las bases, pero todo el análisis lo hicimos en la medida de lo posible, o en la medida de lo más posible, centrado en el análisis de casos problema. ¿Tá? Ya sean casos propiamente dichos, casos clínicos, historias clínicas, pacientes, como situaciones, problemas, reales o imaginarias, que nos hicieran pensar sobre estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, de las bases, ¿qué es lo que yo les resaltaría ahora? Por supuesto, si hay alguna duda o quieren agregar alguna cosa, me paran. Pero ¿qué es lo que yo les resaltaría ahora como los ejes centrales del curso? Bueno, los mecanismos de herencia, ¿no? Desde los más sencillos de la herencia mendeliana a los más complejos de herencia multifactorial, ¿no? Epigenética, interacciones génicas, etc. Y ahí, bueno, autosómico o ligado a los cromosomas sexuales. Es uno de los grandes capítulos, cuando uno se pone a analizar la genética en los seres humanos, es ese. Siempre yendo, como ya dije, de lo simple a lo más complejo, y ahí tenemos cosas monogénicas, oligogénicas, ahí se empieza a analizar el tema de las interacciones entre genes, poligénico y multifactorial, donde ahí entran a jugar también las interacciones entre genes con factores ambientales. De novo y heredados, porque cuando analizamos un rasgo genético de cualquier bicho, pero en los seres humanos, o lo heredó de uno de los padres, uno de los progenitores, o es de novo. Constitucional, una variante, una mutación que está en todas las células del individuo, o sea, que estaba en el cigoto, y por lo tanto están todas las células que se derivan de ese cigoto, es lo que llamamos constitucional o germinal, es decir, lo mismo, o en un mosaicismo, es decir, están en algunas células y en otros no. Es el mismo cigoto o un cigoto que empieza a dividirse y ahí tenés por lo menos dos líneas celulares distintas a partir de un único cigoto. Eso es lo que quiere decir mosaicismo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo una mutación en el camino. ¿Ah? Y eso por eso se habla de decir mosaicismo, es lo mismo que decir cambios o variantes o mutaciones postcigóticas. ¿Sí? Ese mosaicismo puede ser somático, cuando involucra un cierto número de células, pero que no solo son células germinales de ese individuo, o gonadal cuando involucra, ya sea solo gonadal o somático y gonadal, cuando involucra células
gonadales de ese individuo que van a dar origen, según el sexo del individuo, a espermatozoides u óvulos, y entonces se pueden transmitir a la siguiente generación. ¿Sí? Este es un esquemita, yo no me acuerdo si ya se los mostré, creo que sí, pero es, o alguno de mis compañeros o compañeras, pero es central, ¿no? Este esquemita lo que muestra es, si yo tengo un paciente, en este caso ese niño, que tiene una mutación, ¿de dónde salió esa mutación? ¿Sí? La más sencilla es que la heredó de su padre. Su padre la tiene en todas las células, capaz que la heredó a su vez de alguno de sus padres, ¿no? Abuelos del niño, y se la transmite, en este caso a través de un espermatozoide, a ese niño. Está en el cigoto, están todas las células del niño. La otra, segunda parte, la B, es que el padre tenga esa mutación, pero no en todas sus células, sino con una forma de mosaicismo que involucra células gonadales. Entonces, a través de un espermatozoide, esa mutación va en el niño. Va en el espermatozoide, está en el cigoto y está en todas las células del niño. Tercera opción, que ese padre la tenga en mosaico, pero un mosaicismo que solo involucra células gonadales, en este caso testiculares. Entonces va en un espermatozoide, está en el cigoto y está en todas las células del niño. La otra es que la mutación eh, sea de novo. No la tiene el padre, no la tiene la madre, no está en células germinales ni del padre ni de la madre, pero ocurre accidentalmente, en la eh, génesis de células germinales, ya sea un espermatozoide o un óvulo. O que ocurra justamente en el cigoto, ¿sí? Entonces ahí de nuevo va a estar en el cigoto y todas las células derivadas de ese cigoto la van a tener. O opciones FG, que sea una mutación somática en el niño. Entonces el niño tiene un mosaicismo. Que se puede ver a su vez si es gonadal o no para la siguiente generación. La diferencia entre F y G es que es el momento en el que ocurre la mutación en el desarrollo embrionario de ese niño. Cuanto más temprano, más células van a tener esa mutación. Cuanto más tardío, menos células, o lo que es decir lo mismo, más localizado, va a ser el mosaicismo en ese individuo. ¿Sí? Este esquemita, repásenlo. Yo después le subo a Eva el PowerPoint repásenlo. Esto, base, base, base. ¿Sí? Este esquema muestra lo mismo. ¿Sí? En la A, ¿no? Tenemos la primera situación, ¿no? Un parental que tiene la mutación en todas sus células, incluidas las germinales, y se lo transmite a un F1. En la B tenemos un mosaicismo gonadal. Eh, no la tienen otras células, sí la tienen células gonadales y la transmite al F1 y este eventualmente a un F2 y así. En la C tenemos un mosaicismo somático en F1. No la tiene el parental, no la tienen las células gonadales, no está en el cigoto, pero ocurre post-cigoto. Entonces la tiene el F1 en algunas células. Y ahí, dependiendo de en qué células del F1, en este caso no, pero si involucra células gonadales del F1, se podría transmitir a la generación F2. En este caso, como pone el esquema, no. La D sí es algo nuevo que no estaba en el esquema anterior, que claro, hay ciertas... uno piensa en el mosaicismo durante el desarrollo embrionario, pero también se establece el mosaicismo durante el envejecimiento, ¿no? Durante la vida toda. Y de hecho, cuanto más viejos sos, más células en mosaico tenés. Y eso se ve muy bien en las células de la sangre, ¿sí? Que son células que se están renovando constantemente, y además son las más fáciles de analizar. Y la realidad es que cuanto más viejo es uno, más mutaciones va desarrollando, acumulando, desarrollando, no, acumulando por azar en general, y, eh, y en algunos tejidos eso es particularmente relevante, o en algunas situaciones, sobre todo en las patologías neoplásicas. ¿Sí? Después vimos, también pensando en las bases, variantes sobre el genoma, los distintos tipos de variantes que podemos ver en el genoma de un individuo. Y ahí hay varias opciones.
Si estamos hablando del genoma nuclear o del genoma mitocondrial. Si estamos hablando de anomalías cromosómicas y microrearreglos, ¿no? Sobre todo microdelecciones o microduplicaciones. Si estamos hablando de variantes genéticas o epigenéticas, la disomía uniparental me queda ahí como un... No la puedo poner en otra categoría porque la disomía uniparental, recordemos lo que es cuando los dos cromosomas de un par vienen de un mismo progenitor. Por lo tanto, yo puedo tener para el cromosoma 13, pongámosle, una disomía uniparental paterna o una disomía uniparental materna. ¿Sí? Y la disomía uniparental puede provocar alteraciones por imprinting, si en ese cromosoma hay regiones que están reguladas por imprinting, o puede, ahí sería epigenético, o puede hacer que una mutación que estaría en heterocigosis, una mutación recesiva que estaría en heterocigosis, se herede como si fuera homocigota. Entonces ahí sería una alteración genética. ¿Sí? Por eso, disomía uniparental puede ser de las dos maneras. Hablamos mucho, y yo ahora les voy a recordar, de los distintos niveles, porque yo puedo hablar desde una variante que me involucra un par de bases y ser fundamental, anemia falciforme, por ejemplo, donde tengo una mutación donde me cambia una base por otra y ahí viene todo el lío, a variantes o alteraciones que me involucran a todo un cromosoma, o incluso a todo un genoma haploide. Si yo estoy hablando de una triploidía, que se ve mucho en abortos espontáneos, por ejemplo, en seres humanos, estoy hablando de todo un genoma haploide de más. ¿Sí? Hablamos de enfermedades genéticas o enfermedades genómicas. Es una discusión. Es discutible si esta diferenciación vale. Para mí vale en el sentido de pensar si estamos hablando de una enfermedad que involucra a un gen, una mutación en un gen, o una mutación, como vimos algunos ejemplos, que involucra a varios genes, una deleción, por ejemplo, y entonces el fenotipo puede depender de la falta de varios genes, o como vimos algunos ejemplos donde lo que hay es una deleción u otro tipo de rearreglos, inversiones, y lo que se altera es la expresión de una región del genoma. ¿Ah? De ahí tiene más sentido hablar de enfermedades genómicas o de una región del genoma que de una enfermedad genética que uno piensa, bueno, un gen. Hablamos de los mecanismos patogénicos desde varios puntos de vista. Mutaciones de ganancia y de pérdida de función, repasen eso, que es muy importante. Mutaciones que son, eso según el efecto sobre la función de la proteína, ¿verdad? Puede ser del ARN, pero estoy todo pensando en proteína. Ese es el mecanismo patogénico 1. El mecanismo patogénico 2 es el sitio del gen. Si está en una región codificante o en una región reguladora de la expresión o en una región reguladora del splice. O más de una cosa, porque puede haber algunas que son las tres cosas. El efecto sobre la proteína va a ser diferente. El mecanismo patogénico 3 en relación al tipo de variante y el mecanismo patogénico. ¿Se acuerdan que lo vimos? Las mutaciones de ganancia de función, vamos a empezar por lo más fácil, las mutaciones de ganancia de función en general, en la enormísima mayoría de los casos, tienen una herencia dominante. Porque aunque tú tengas un alelo bien, el otro con la ganancia de función le gana y aparece el fenotipo. Las mutaciones de pérdida de función pueden ser dominantes o recesivas de acuerdo a diversas consideraciones. Ahí viene la haploinsuficiencia, el mecanismo dominante negativo y, eh, bueno, y la pérdida, y la pérdida de función propiamente dicha. El mecanismo patogénico 4 vimos algo del el tipo de variante y el modo de herencia, ¿no? O sea, cómo, lo que yo estaba diciendo recién en realidad, las mutaciones de pérdida de función en general tienden a tener una herencia recesiva, pero si hay haploinsuficiencia van a ser dominantes, ¿no? Ese tipo de consideraciones, repásenlo. ¿No? Esto es un esquema que ya vimos, pero justamente refiere a lo que yo decía recién. Vamos a estar hablando de alteraciones que involucran un cambio de una base por otra, eso sería lo más chico, a cambios que involucran todo un cromosoma o una región de un cromosoma, como pone ahí, de entre 30 y 3, y 3 millones de pares de bases. ¿No? Y eso es lo que se llama una variante del número de copias o una microdeleción, una microduplicación.
O otro esquemita que ya lo vimos, yo puedo ver una alteración a nivel genético en el ADN o a nivel epigenético, donde la secuencia de ADN, que es acá lo negro que está enrollado en los nucleosomas, está perfecto, pero hay una alteración epigenética en una determinada región y la expresión, sobre todo de algunos genes, puede variar y eso puede determinar un fenotipo. Genético, epigenético, ya lo vimos. Lo otro que les quería resaltar acá, que también lo vimos, es cómo uno puede analizar el efecto de una mutación, mismo sobre el ADN, pero lo puede analizar sobre el ARN mensajero, sobre la estructura o la función de una proteína y, en algunos casos, cuando esas proteínas son enzimas, sobre los metabolitos que esas enzimas metabolizan, justamente. Vimos ejemplos de varios de ellos. Hablamos entonces, un concepto que es central en biología toda, el de niveles de organización. Y pensando en la genética, los niveles de organización que más visitamos, por decirlo de alguna manera, son estos. El nivel molecular, el nivel de las moléculas, de los cromosomas. No lo puse acá, pero células y tejidos. Claro, no le dimos mucha bola per se, porque nos queríamos que centrar en los genotipos y en los fenotipos, pero a veces el fenotipo uno lo ve a nivel celular o tisular. Lo mismo el siguiente nivel, que ese sí lo vemos a nivel del individuo, ¿no? Si yo analizo el fenotipo de un individuo, fulanito tiene tal enfermedad genética, ¿eh? Y a nivel de su familia, y más grande aún a nivel de poblaciones. Ahí viene todo un gran capítulo, que es el de la genética de poblaciones. Les resalto en rojo dos conceptos centrales, que son el de ligamiento y de asociación. Ligamiento lo vimos específicamente, es un clásico de la genética clásica, ¿no? Donde uno puede analizar el mapa genético haciendo cruzamientos y ver la distancia entre genes en función del porcentaje de recombinantes. Eso es lo que se llama ligamiento. El ligamiento se estudia en las familias, ¿eh? Bueno, padres e hijos. Y la asociación, que son los estudios caso-control. La asociación se estudia en las poblaciones, casos-control. Ligamiento, familias, padres, hijos, asociación, poblaciones, caso-control. Terreno de la epidemiología genética, los estudios caso-control y cómo se pueden usar para distintas cosas. Y bueno, saliéndonos un poco de la medicina estrictamente, pero sí en un uso muy habitual y muy importante de las herramientas de la genética en la identificación de personas, con fines de determinar paternidad u otro tipo de relaciones de parentesco, con fines de criminalística, de derechos humanos, hay distintas opciones. Este es un esquema que les mostré varias veces, pero se los resalto acá, que estoy justamente resaltando los ejes centrales, desde un rasgo que sea monogénico, causado por una variante, una mutación en un único gen, y para nada o mínimamente influenciado por otros factores, ese sería un extremo, y en el otro extremo un rasgo poligénico y multifactorial, complejo se le llama también. Y por supuesto, aquellos que están en el medio, estos serían los dos extremos de un espectro, en realidad. Y analizamos ejemplos y casos y formas de cómo analizar distintas situaciones dentro de este espectro. Esto es otra forma de ver lo mismo, y es un esquema al cual fuimos varias veces, porque en general si uno grafica la frecuencia poblacional de una variante, de un alelo, recordando siempre que raro en inglés quiere decir poco frecuente y común quiere decir frecuente. Acá tienen la frecuencia poblacional y recordando también que en genética frecuente le llamamos a las cosas que tienen una frecuencia poblacional arriba del 5% o incluso arriba del 1%, depende de la situación. Y más que penetrancia, lo correcto acá es decir efecto sobre el producto del gen, bajo o nulo, puede haber una variante que sea completamente neutra, bajo a alto. ¿Eh? Entonces vamos a tener en este extremo lo que llamamos enfermedades mendelianas o enfermedades monogénicas.
que son en general de muy baja frecuencia poblacional, a veces de disparatadamente baja frecuencia poblacional, pero donde tenemos una mutación, o dos si es algo recesivo, que es la determinante de ese fenotipo, o la causa de esa enfermedad. ¿Sí? En el otro extremo vamos a tener variantes relativamente frecuentes, eso es lo que se llama polimorfismos, es un concepto poblacional, que pueden tener un efecto menor, pero efecto al fin, sobre un fenotipo. Que en general solos no hacen nada, no mueven la aguja, pero que asociados, aditivamente, adicionados uno a otro, pueden determinar un fenotipo. ¿Sí? Y estos son los que se determinan, que se identifican por los estudios de Genome-Wide Association Studies, caso control en población. Hay variantes que están a mitad de camino. Una de ellas que a mí me gusta siempre recordar es el factor 5 de Leiden. Es una variante en el factor 5 de la coagulación, un cambio de un aminoácido por otro, que tiene una ganancia de función, y tiene una frecuencia en heterocigosis de 1 en 80 más o menos. Y tiene un efecto de aumento de riesgo de trombosis venosa, que no me acuerdo, pero 4 o 5 veces en heterocigosis también. ¿Ya? Estaría por acá. Variantes raras, poco frecuentes y de efecto modesto, leve o nulo, todos tenemos miles. ¿Ah? No es una exageración, literalmente miles. Lo que pasa es que son difíciles de identificar con métodos genéticos. Hay que secuenciar masivamente el genoma y ahí las encontrás. Hace unos años, no tantos, estas eran un agujero negro de la genética. Hoy que secuenciar un genoma o un exoma es cosa de todos los días, aparece. Y estas otras, arriba a la derecha, como dice acá, ¿no? Son altamente inusuales para enfermedades comunes, para enfermedades frecuentes. ¿Eh? Porque serían variantes de frecuencia alta y de alto efecto sobre el fenotipo. ¿Eh? Hay muy pocos ejemplos, pero los hay. Sobre todo, los ejemplos típicos son en determinadas poblaciones, variantes recesivas, que en heterocigosis tienen una frecuencia alta, por lo menos en determinadas poblaciones. Ejemplos clásicos: la anemia falciforme en afrodescendientes, en algunas poblaciones llega a tener una frecuencia del 10%, en heterocigosis. Enfermedad de Gaucher en judíos askenazim también llega a tener una frecuencia del 10%, en heterocigosis para una enfermedad que es recesiva. Y hay un puñado, literalmente, de ejemplos similares. Cuento con los dedos de las manos. Herramientas, esas eran las bases. Herramientas. Análisis sobre el fenotipo. La genética clínica lo que hace es eso, es decir, como primer paso, ¿no? Analizar si el paciente tiene un fenotipo vinculable a una alteración genética o no. Y los mecanismos que se pueden plantear para esa alteración y los modos de herencia. La tiene el padre, la tiene el abuelo, la tiene el tío, vamos a ser autosómica dominante. ¿Eh? Y así con todos los ejemplos. La estimación de los riesgos de recurrencia. Si es recesiva, los padres son heterocigotos, 25%. Si es ligada al X y la madre es heterocigota y es varón, 50%. Y así. Lo cual lleva al asesoramiento genético, que es una de las herramientas y una de las actividades específicas de la genética clínica como especialidad médica, que implica mucho más que el cálculo de riesgo, ¿no? Empieza por el cálculo de riesgo, pero implica mucho más que eso y lo estuvimos viendo. Y los conceptos de screening y diagnóstico, yo puse acá prenatal, que es donde más se hace, pero puede haber en otras situaciones. Eso lo vamos a ver ahora. Tener claro la diferencia entre el concepto de screening, ¿no? Que básicamente lo que determina es los individuos que tienen un alto riesgo de tener algo, del diagnóstico, que hay lo que dicen los individuos que tienen y los que no tienen. Análisis sobre el fenotipo y análisis sobre el genoma. La citogenética, los microarrays, el FISH y el MLPA, el TP-PCR, el Southern Blot, los mecanismos de electroforesis, de hecho lo hicieron en el práctico, que permiten identificar determinados tipos de variantes. La secuenciación, que es la estrella, digamos, de
clásicamente de la genética, y cada vez más, ya sea la secuenciación clásica, que es el método de Fred Sanger, o la secuenciación de nueva generación, que, como les puse ahí, podemos hacer desde una partecita de un gen a todo el genoma, dependiendo de varias cosas. Y estudios epigenéticos, que se pueden estudiar de distintas maneras. La metilación de determinadas regiones es la forma, de determinadas regiones del ADN, estoy diciendo obviamente, es la forma eh, más habitual, digamos, ¿no? De evaluar cuestiones epigenéticas. Pero puede haber otras. De lo que decíamos, ¿no? La secuenciación targeted, dirigida hacia un gen, o incluso una parte de un gen, o en el otro extremo de todo el genoma. ¿Ah? Depende de muchas cosas. Y vimos ejemplos un poco de todo. Tercera pata, aplicaciones. Bueno, aplicaciones en salud humana, te estoy refiriendo. Si bien, como empecé diciendo, puede haber en otras circunstancias, ¿no? Definir la etiología, la causa de una enfermedad. Definir la patogenia, los mecanismos que hacen que esa mutación cause tal enfermedad. No es lo mismo que sea una enzima, que sea la hemoglobina, que sea el colágeno o una proteína del aparato contráctil del músculo. Los efectos que va a tener son diferentes. La clínica, lo que uno ve en el paciente, o puede examinar en el paciente o preguntar en el paciente, en general hacemos al revés, ¿verdad? De la clínica tratamos de ir a la mutación. Yo veo a esta nenita por ahí, esta tiene un síndrome de Down, debe tener un cromosoma 21 de más, ¿no? Eso es, en definitiva, lo que llamamos un diagnóstico genético, un diagnóstico específico del tipo de alteración genómica, genética, cromosómica, epigenética que el paciente tiene y que explica su enfermedad. El tipo o los tipos, puede tener más de uno. A veces, ese diagnóstico o esos diagnósticos nos pueden guiar o llevar a tratamientos específicos, terapias génicas específicamente, o, como en el ejemplo de este nenito que tenemos acá abajo, esto es lo que se llama una terapia de reemplazo enzimático. Este niño tiene una enfermedad de Gaucher con un enorme aumento por depósito en el hígado y en el vaso, ¿sí? Esa panza que vemos es todo hígado y vaso, y luego de la terapia de reemplazo enzimático, o sea, le inyectan una enzima que no tiene, porque tiene dos mutaciones recesivas en ese gen, una enzima funcional que logra, bueno, reemplazar justamente la función de esa enzima. Y eventualmente nos puede llevar a estrategias de prevención, ¿eh? en, de, de la transmisión de esa enfermedad. Ahora les voy a hablar un poquito más. Este es un esquemita que yo había hecho hace pila, en el 2007, ¿no? Pero un poco lo que les decía ahora, ¿no? Datos, herramientas y los problemas clínicos, cómo la medicina genómica genera aplicaciones en distintos aspectos. Un eje central es el diagnóstico, ¿tá? Ya sea tanto como actividad médica, la genética, pensando en la genética como especialidad dentro de la medicina, o pensándolo para este curso, ¿no? Nos enfrentamos a un problema que nos obliga a pensar y a aprender genética, eso es lo que queríamos, y hacer determinados diagnósticos, los vamos a hacer porque es una forma de aprender genética. Para eso hay distintos métodos, ¿ah? Que ya los vimos recién, yo se los resumí en esta tablita, que se la dejo para que la miren sin apuro, ¿no? Pero los distintos métodos, la resolución que esos métodos tienen, puede ser desde un par de base a un cromosoma entero, o incluso a todo el genoma, la cobertura que ese tipo de métodos muestran, y el tipo de variantes genéticas, de alteraciones genéticas, de mutaciones que ese método detecta. ¿Sí? Repásenlo. El diagnóstico lo puede hacer a distintos niveles también, ¿no? Es poco esto, ya lo vimos. Desde ver en un microscopio si hay un cromosoma de más o de menos, o en un cariotipo con un bandeo G, si hay, yo que sé, una inversión o una deleción de un brazo. En el microarray, donde voy a ver deleciones o duplicaciones de miles o hasta millones de pares de base. La secuenciación,
donde puedo ver desde un par, me puede interesar ver desde un par de base a todo el genoma, ¿sí? Niveles en ese sentido. Hay distintos momentos para hacer ese diagnóstico, que básicamente es toda la vida, cualquier momento de la vida, desde antes de nacer a después de morirse. Este esquemita ya lo vi, ¿no? Pero pensemos en los extremos, una pareja que está planeando un embarazo, que por alguna razón o sin razón piensan que un hijo de ellos tiene un riesgo aumentado de tener una enfermedad genética, o tiene un riesgo que es el riesgo poblacional, pero ellos quieren atacar ese riesgo de alguna manera, y bueno, se pueden hacer estudios prerreproductivos en la pareja, o estudios prenatales en un feto, en el recién nacido. En el recién nacido lo que hace sobre todo son los métodos de screening masivos, ¿sí? Buscando ciertas enfermedades, fibrosis quística, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, esas son las clásicas. A lo largo de la vida, en el cáncer, incluso más allá de la muerte, porque el ejemplo más típico es en individuos que tienen un cáncer jóvenes para sus descendientes, o en los individuos que tienen una muerte súbita de niños o adultos jóvenes, muchas veces son por enfermedades genéticas y muchas veces son enfermedades genéticas dominantes y que pueden tener otros familiares, sobre todo de primer grado, ¿no? Padres, hermanos, hijos. Se puede hacer lo que se llama una autopsia molecular, que a partir del individuo fallecido pueda surgir una información muy importante para familiares. Lo cual nos lleva a pensar en los usos posibles de un diagnóstico molecular. Y acá cuando hablamos en genética de prevención, podemos estar hablando de dos cosas completamente distintas. Por eso se los quería recordar. Lo más clásico, lo más genético, digamos, sería la prevención de la transmisión de variantes genéticas, ¿no? El padre la tiene y yo quiero que no se la pase al hijo. ¿Ya? O los dos padres son heterocigotos para algo recesivo, no quiero que el niño sea homocigoto para una mutación. Entonces, ahí yo puedo tener, o ahí entra en juego el screening de heterocigotas, ¿no? Sobre todo para cosas autosómicas recesivas o ligadas al X recesiva en las mujeres, o alteraciones balanceadas, cromosómicas, sobre todo las translocaciones, el screening y el diagnóstico prenatal, y el diagnóstico genético preimplantacional, o lo que es decir lo mismo, la selección de embriones. ¿Sí? Lo vimos cuando hablamos algo de aplicaciones. Pero también la otra situación, que es completamente distinta, ahora cuando se las recuerde se van a dar cuenta, un individuo que tiene en general, pensemos, un adulto joven sano, pero tiene una mutación que le implica un alto riesgo de una enfermedad a futuro. Lo más clásico, los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, o algunas dislipemias genéticas, o otras enfermedades de alto riesgo cardiovascular de causa genética. Entonces, en esos individuos yo puedo hacer esa información para decir, este es el que tiene un alto riesgo, voy a ensayar en él ciertas medidas de prevención o de detección precoz. ¿Sí? Ahí vienen conceptos como el screening genómico de enfermedades o riesgos genéticos. Uno puede agarrar un individuo adulto sano, analizar su genoma y ver si tiene determinadas variantes de riesgo para tal cosa y bueno, ver qué hacemos con eso. O algo que conceptualmente es lo mismo, pero es en el ejercicio diferente, la farmacogenética, ¿no? Es decir, si yo le voy a dar un determinado fármaco, como sé que hay ciertos genes y ciertas variantes genéticas que influencian la respuesta a los fármacos, bueno, analizarlas previamente. Y el otro gran capítulo ahí que viene es el de los scores poligénicos de riesgo. Porque yo puedo tener un alto riesgo genético por una variante, o puedo tener un alto riesgo genético por la combinación de muchas variantes. Eso sería un score poligénico de alto riesgo. ¿Sí? Es un esquemita muy viejo, pero que sigue siendo válido, ¿no? ¿Cómo yo tengo la información genética de un individuo para qué la uso? Bueno, para el desarrollo de ciertas terapias, no hablamos mucho de ello, para la predicción de riesgo y basado en la variación genética del individuo, ya sea una
de alto efecto o varias de efecto acumulativo, aditivo, corpo higiénico de riesgo, o para el farmacogenética, farmacogenómica, para predecir la respuesta a fármacos y, bueno, minimizar los efectos adversos y maximizar los efectos deseados, digo, ¿no? Eso se usa relativamente, se usa sobre todo en cáncer, eh, y, y de hecho en muchas intervenciones en cáncer son específicamente en función de ciertos perfiles genéticos, ya sea del tumor o del individuo, o de las dos cosas. Este es un ejemplo que yo siempre lo muestro porque me parece muy interesante. Esto es para enfermedad de Parkinson. Entonces, la línea negra gruesa, que yo estoy marcando acá, son los síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson. El temblor, la rigidez y la bradiquinesia, ¿no? O sea, la lentitud de movimientos. Y entonces el individuo está acá y empieza con determinados signos, lo mandan al neurólogo y le hace un diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson. Momento cero. Y esos síntomas progresan, son enfermedades progresivas, más rápido, más lento, pero son progresivas, y responden más o menos bien a la medicación. Ahora, si el diagnóstico es en este momento, que llamaríamos cero, la línea negra fina, que grafica la pérdida de neuronas dopaminérgicas, esa pérdida de neuronas dopaminérgicas empieza o empezó entre 5 o 10 años antes de los síntomas o del diagnóstico. Con lo cual, uno podría decir, y acá hay varios sí condicionales. Si yo puedo identificar las variantes genéticas, si yo puedo, a partir de esas variantes genéticas, identificar a los individuos que tienen un alto riesgo de Parkinson, un alto riesgo de pérdida de neuronas dopaminérgicas, y si hay algún tratamiento o algo que haga que esta línea negra de pérdida de neuronas dopaminérgicas por lo menos se achate, por lo menos se haga más lenta esa progresión, es un golazo. ¿Ah? Son varios sí. ¿Ah? Para algunas enfermedades, hoy en día, los primeros dos sí se cumplen bastante bien. Yo puedo identificar las variantes genéticas y puedo hacer un score poligénico de riesgo más o menos bueno. O eso sí es poligénico, si es una sola variante, más aún, ¿no? El tercer sí es el más problemático. Para algunas enfermedades hay muy buenas intervenciones para prevenir eso o disminuir eso o enlentecer eso. Para otras no hay nada. Y para otras hay más o menos. ¿Sí? Depende de la enfermedad, del individuo y de los genes. Pero la lógica es siempre la misma. ¿Sí? Identificar las variantes genéticas, identificar a partir de esa variante genética los individuos de alto riesgo y ver qué se puede hacer para mejorar eso. Disminuir ese riesgo, disminuir esa progresión, si son enfermedades progresivas, o bueno, en el peor de los casos, esto pensando sobre todo en cáncer, hacer una detección precoz de la enfermedad, ¿no? El concepto de score poligénico de riesgo, que ya lo vimos hasta el hartazgo, repasen esa, pero en general se nos va a distribuir con una forma estadística normal de campana de Gauss la carga genética hacia un riesgo fenotípico cualquiera, y yo puedo identificar, poniendo un punto de corte arbitrario, los individuos de mayor riesgo por sus genes. Después tendré que ver los individuos de mayor riesgo por sus ambientes, ¿sí? Pero los puedo identificar. De forma probabilística, no de forma absoluta, pero sí probabilística. ¿Por qué de forma probabilística? Porque hay un montón de factores, acá está puesto el esquemita para una mariposita, pero es lo mismo para enfermedad de Parkinson o para un cáncer. Hay un montón de factores genéticos, epigenéticos, ambientales del ambiente intrauterino y del ambiente extrauterino que
pueden influir sobre un fenotipo. Y por lo tanto, por eso se habla de fenotipos complejos. Complejos en este sentido, de que es difícil predecir, aunque uno sepa todos los genes, qué es lo que va a pasar al final. ¿Por qué? Porque esos genes interaccionan entre ellos, interaccionan con el ambiente, hay factores azarosos, ¿sí? Hay factores ambientales que uno no sabe el individuo a qué va a estar expuesto. ¿Ah? Entonces, predecir absolutamente es imposible. En todo caso, lo que uno puede así hacer es predecir probabilísticamente. ¿Ah? Entre la genética y la epigenética de nuestros ambientes es lo que generan la variabilidad humana para cualquier fenotipo que uno analice. La estatura es un buen ejemplo y la predisposición o el riesgo de tener ciertas enfermedades es otro, primero que es otro buen ejemplo y segundo es el ejemplo más importante en medicina, ¿no? Ahí viene el concepto que no lo analizamos específicamente en este curso porque no es uno de los objetivos centrales, pero algo hablamos y está implícito en muchas de las cosas que vimos, el concepto de test genético. Test genético siempre hay que decirlo entre comillas, ¿no? Estudios sobre el genoma para evaluar la causa de una enfermedad o determinados riesgos genéticos, como quieran decirlo. Puede haber distintas opciones. Y este esquemita que es muy viejo también, pero a mí me gusta mucho, para la persona adecuada, el estudio adecuado, el test adecuado y la interpretación adecuada, a la cual yo le sumo la comunicación adecuada. ¿Mm? Pensémoslo. ¿Para qué mujeres querría yo hacerles un test genético para ver si tienen un alto riesgo de cáncer de mama? ¿Cualquiera? ¿A todas? Hay que ver los criterios. Bueno, yo decido que a fulanita sí. ¿Qué estudio? ¿Este gen? ¿Aquel? ¿Todos? ¿5 genes? ¿7 genes? ¿Cómo interpreto eso? Tiene una variante en el gen fulanito de tal. ¿Y es mala o es buena? Acuérdense del esquemita, ¿no? Frecuencia, efecto. O es neutra, o es malísima. Tengo que poder interpretarlo, no siempre se puede. Y después tengo que comunicarlo al paciente, a su familia, a los colegas, que de repente no manejan. ¿Eh? Eso es central a la hora de usar la herramienta de la genética como test, ¿sí? Como estudio médico. ¿Mm? Igual que una placa o un electrocardiograma. Porque eso se va a enganchar con el seguimiento del paciente. ¿Sí? O sea, ¿qué le ofrecemos al paciente de ese momento para adelante? ¿Qué le puede ofrecer la genética? O haber estudiado algo de su genética, ¿qué le puede ofrecer a ese paciente? Datos pronósticos, ¿no? O sea, de riesgo para adelante. Prevención de complicaciones, ¿sí? Riesgo de cáncer de mama, riesgo de infarto, riesgo de muerte súbita. A veces guía del tratamiento o si hay distintos tratamientos alternativos, eh, cuál tratamiento es más probable que sea efectivo. ¿Mm? Y en algunos casos esto está pensado, sobre todo hablando en cáncer, de reaparición de la enfermedad. ¿Mm? Un ejemplo de los clásicos que se usa es, que lo vimos, el cromosoma Filadelfia, ¿ah? O el rearreglo ABL-BCR, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, que genera un gen quimérico entre ABL y BCR y que se usa para el diagnóstico de ciertas leucemias, como guía del tratamiento de ciertas leucemias, como factor pronóstico, o sea, qué tan bien va a evolucionar esa leucemia y va a responder al tratamiento, qué tan efectivo fue el tratamiento, porque si el tratamiento fue bueno, las células en sangre con el cromosoma Filadelfia tienen que desaparecer, y como seguimiento para ver si la enfermedad reaparece. Si no se murieron todas las células y algunas quedaron, el cromosoma Filadelfia puede empezar a subir, a subir, a subir, a subir en sangre. Y entonces ahí hay que tratarlo de nuevo. ¿Ah? Es un ejemplo clásico y sirve para todas las etapas en esa. Acá estoy hablando de la patología hemato-oncológica, ¿sí? Cierto tipo de leucemia. En cáncer, esto es un folleto que saqué nomás de
de una empresa, pero es una empresa asociada a la Universidad de San Diego, y es un folleto que ya tiene unos cuantos años, pero justamente ellos lo que propagandeaban en su folleto es cómo variantes en el ADN puntuales, variantes en el número de copia en el ADN, variantes como del tipo cromosoma Filadelfia, ¿sí? O sea, rearreglos cromosómicos y rearreglos de genes, variantes en la expresión de ARN, ¿no? Lo que se llama transcriptómica, y variantes en la expresión de proteínas, lo que se llama proteómica. De todos estos elementos uno puede sacar, para ciertos cánceres funciona mejor, para otros peor, pero puede sacar elementos de pronóstico, de evolución, de guía del tratamiento, de respuesta al tratamiento y eventualmente de reaparición de la enfermedad. ¿Sí? Hoy en día ya es así, y en un futuro ni qué hablar, no va a existir tratar a alguien con un cáncer sin estudios genéticos y les diría más, sin estudios de todo su genoma y de todo el genoma del tumor. No va a existir. ¿Eh? Ya hoy en día prácticamente no existe. Bueno, lleva el tratamiento, ¿no? Vimos algunas cosas de terapia génica, de uso de algunos de los métodos de edición genómica. CRISPR es como el más renombrado y del más sencillo de ver. Cómo se pueden desarrollar ciertos fármacos a partir del conocimiento de la genética. Y terapias basadas en la genética propiamente dicha, o sea, donde, les voy a mostrar algunos ejemplos, pero donde uno, conociendo los mecanismos moleculares, puede generar tratamientos específicos para eso. Estos son una figurita que puse nomás de los distintos métodos y mecanismos en los cuales puede uno meter un gen en nuestro cuerpo y en determinadas de nuestras células y lograr que ese gen se exprese y que haga algo bueno. En general, eso bueno va a ser suplantar la acción de un gen que no está funcionando bien. ¿Sí? Ahí viene todo un mundo de cómo lo meto, por dónde lo meto, a qué células quiero que llegue, cómo hago para que se expresen esas células y no en otras, ¿no? Ahí hay distintas cosas, pero bueno, eso depende de cada gen y de cada enfermedad. Uno puede, a partir del conocimiento de la genética, desarrollar fármacos que no necesariamente son genéticos, pero que sí son a partir del conocimiento de la genética, ¿no? Este trabajo, que es de relativamente hace poco, se encontró que mutaciones en este gen se asocian con colesterol muy bajo, cual es bueno. Y acá demuestran cómo, si uno desarrolla un anticuerpo monoclonal contra este gen, se logran bajar sustancialmente el colesterol, lo cual es bueno. ¿Eh? Entonces, el fármaco este se desarrolló a partir del conocimiento de que ciertas mutaciones en ese gen hacían que el colesterol baje. Si no, no lo hubiera desarrollado. ¿Sí? Por eso se generan fármacos a partir, no necesariamente de la genética, pero sí del conocimiento de los mecanismos genéticos moleculares que causan una enfermedad. O que influencian un rasgo, independientemente. ¿No? Entonces vos, eh, hay distintos fármacos. Los inhibidores del PCSK9, yo se los mostré también, es otro fármaco que se desarrolló a partir del conocimiento de que ciertas mutaciones de PCSK9 suben o bajan el colesterol. Y acá lo que hacen es, en el otro, puede ser con un anticuerpo o también con edición genómica o con oligonucleótidos. En definitiva, por cualquiera de las tres estrategias, lo que vos haces es que esa proteína disminuye. ¿Tá? Se pierda la función de esa proteína. Y eso baja el colesterol, por algún mecanismo que no me acuerdo. Entonces es una oportunidad de tratamiento o de nuevo tratamiento generado a partir del conocimiento de, bueno, una enfermedad genética, en definitiva, ¿no? Mutaciones en un gen y el fenotipo que dan. Acá, perdonen que no veo. Este es otro ejemplo también de la amiloidosis por el gen
se llama TTR. Vos acá el problema de la amiloidosis son determinadas proteínas, codificadas por un gen, que se acumulan y dañan los tejidos por esa acumulación. Y acá en este trabajo, que es de el 2021, lo que hacían es desarrollar, vean esta parte, ¿no? Un método basado en CRISPR, que lo que hacía es destruir el ARN mensajero de la transtirretina, con lo cual disminuye la síntesis de transtirretina, porque le estás destruyendo el ARN mensajero, y por lo tanto disminuye la acumulación de transtirretina en los depósitos amiloides, con lo cual mejoras la enfermedad. ¿Sí? De nuevo, no es una terapia génica, porque vos no le estás metiendo un gen. Es a mitad de camino, ¿no? Porque vos le estás metiendo un ácido nucleico que hace algo. En ese sentido es una terapia génica. Pero es más bien una terapia basada en la genética o desarrollada a partir de la genética. Vos le estás metiendo un ácido nucleico y unas proteínas que van a modificar algo de la genética del individuo, conociendo el mecanismo molecular, si no, no lo podés hacer, para mejorar el fenotipo. ¿Sí? Una de las cosas que yo les insistía es invitarlos siempre a pensar como genetistas, ¿ah? A la hora de enfrentarnos a distintos problemas, ¿no? Siempre hay que ver el diferente. En general, si hablamos de genética, sobre todo genética humana y genética clínica o enfermedades genéticas, esto es más para los que son estudiantes de medicina, eh, va a ser el diferente. ¿Ah? No va a ser el que tiene el colesterol un poquito alto, va a ser el que tiene el colesterol 5 veces más alto que el promedio. ¿Ah? O el colesterol 5 veces más bajo que el promedio. ¿Ah? Entonces, yo les mostraba esta gráfica. ¿Cómo interpretamos esta gráfica? No es tan fácil. Pensemos como genetistas. ¿Cuál es el fenotipo? Acá les dejo de hablar yo y escucho ofertas. ¿Cuál es el fenotipo? De desarrollar Alzheimer en una corta edad. Exacto. El riesgo, la probabilidad de desarrollar Alzheimer más joven. ¿Cuál es el locus o el gen en cuestión? De la lipoproteína E. La polipoproteína E. ¿Cuáles son los alelos de ese gen? Los alelos de 1 al 4. En realidad es epsilon, pero En realidad es épsilon, son 2, 3 y 4. Los más comunes son 2, 3. Acá en realidad te están mostrando solo 3 y 4. ¿Sí? ¿Cuáles son los genotipos? Si esos son los alelos, ¿cuáles son los genotipos? si son homocigotas para el alelo 3 o homocigotas para el alelo 4 o heterocigotas con 3 y 4. Exactamente, en este caso, exactamente. ¿Cuál es la dominancia entre los alelos, si es que la hay? Esta es difícil de verla así a partir de la cosa. No la hay, en realidad. No hay una dominancia. Ahora lo vamos a ver en otro ejemplo mejor. Pero esto sí, ¿cuál es el efecto de los genotipos sobre el fenotipo, si es que lo hay? Que la presencia del alelo 4, digamos que genera más riesgo de desarrollar la enfermedad a una edad más temprana y es mayor el riesgo si eso se da en homocigosis o en heterocigosis. Exactamente, perfecto. Eso es pensar como genetista. Ahí interpretamos esta gráfica como genetista. Capaz que un neurólogo la interpreta distinto. Bien por ello. Como genetista la interpretamos así. Vamos con otro ejemplo. Este es un ejemplo teórico, ¿no? ¿Cómo le llamamos al locus? Como queramos. Propongan. Puede ser T. Llamémosle T. ¿Cuáles son los alelos?
T grande o T chica. Techi. ¿Cuál es la dominancia entre los alelos? La relación de dominancia entre los alelos. T grande dominante. Sí. Está bien, pero pará. Primero, hagamos dos paréntesis. Primer paréntesis. No les pregunté cuál era el fenotipo. Acá el fenotipo es pintado de negro o no pintado de negro, ¿no? Porque es un ejemplo abstracto. ¿Sí? Pero estamos de acuerdo que ese es el fenotipo. ¿Sí? Para decir la dominancia entre los alelos, lo que me tendrían que decir primero es, según esa genealogía, ¿qué modo de herencia estamos viendo acá? Autosómica dominante, Muy bien, ¿por qué? porque son 50% hombres y mujeres. O sea, Hay hay una varones y segunda mujeres generación. afectados, sí. Eso, Se transmite verticalmente, o sea, todas las generaciones tienen. Acá eso. tenés 4 generaciones, claramente con una transmisión, una segregación clara a través de 4 generaciones, lo cual en general te habla de algo dominante. Y el Vemos hecho es cómo que el haya padre le pasa al hijo. hombres y mujeres afectados, te habla de algo autosómico. ¿Y qué decía así Romina? Que vemos cómo el padre le pasó al hijo. Y si fuera ligada Vemos al una X, nunca transmisión, veríamos eso. exacto, padre, hijo, varón. ¿Por qué esa es tan importante que la resaltas vos? Que está muy bien. Para descartar ligada al X. Exacto. Mm, sí. Dado que el padre le transmite a su hijo el cromosoma Y, su hijo varón, también el cromosoma Y, si le está pasando un rasgo, una mutación que determina un rasgo, para decirlo correctamente, ella no puede estar en el X. Tiene que estar o en el Y o en un autosoma. Como hay mujeres afectadas, en el Y no está, o sea que está en un autosoma. Es autosómica dominante. Entonces, ¿cuál es el dominante? ¿El alelo de la enfermedad o el alelo normal? El alelo de la enfermedad. El alelo de la enfermedad. T grande es el alelo de la enfermedad, en este caso. T Y chica es quizás el hasta alelo viendo esa, no, normal. esa genealogía podrías decir hasta que es de penetrancia incompleta, porque si te fijas el 3-3 no está afectado. O, no, porque Bueno, quizás es, podría no haberlo heredado. sí, también. Mm, sí. Podría existir, pero no la verías, no la estás viendo acá. Entonces, el locus le llamamos T, los alelos T grande, T chica. T grande es dominante sobre T chica, siendo T el que determina la enfermedad o que está pintado de negro, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el genotipo del padre? Entendiendo por el padre la pareja que yo les marqué ahí con un círculo rojo, con una elipse roja en realidad. Heterocigota, Heterocigota. ¿Cuál es el genotipo de la madre? homocigota recesiva, o sea, con Homocigota pero recesiva. este chico, Exactamente. ¿Cuáles son los posibles genotipos de los descendientes? Me quedó cortado ahí, de los descendientes. Posibles. Homocigoto con la enfermedad, homocigoto sin la enfermedad o heterocigoto. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de esos fenotipos? O genotipos, como quieran decir. Perdón, como quieran decirlo, no, son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de esos genotipos y fenotipos? Genotipo, vamos primero. Genotipo, 25 eh, homocigoto que no la tiene, Sí, 50 heterocigoto. sí, No, sí. Sí, está bien. 25 ah, heterocigotos No, normales. perdón, no, yo me, porque el yo me padre, confundí. claro, porque el padre si es Ah, heterocigoto por la madre, claro, Ahí va. O sea que yo me confundí. yo también. Estaba pensando en un cruce de dos heterocigotos. Y no, estamos viendo un cruce de un heterocigoto con un homocigota normal, como ustedes bien dijeron. Entonces, ¿cuáles son los genotipos? Y sus frecuencias o sus probabilidades.
Porque yo, Heterocigotos. heterocigoto, ¿cuánto por ciento? 25. No, No, ¿por qué? no, 50. Perdón, 50. permítanme hacer una cosa. Ay, yo me estoy, perdón. Ahí va. Entrevera, El esquemita que yo les puse abajo pretendía ayudar, pero en realidad entrevera. no, heterocigotas y 50. Porque, 50%. ¿Y el otro genotipo posible? Homocigota recesiva, el otro 50. El otro 50%. ¿Y los fenotipos? sano y enfermo. ¿Cuánto de cada uno? 50 y 50, ¿no? 50 y 50. Perfecto. ¿Sí? Perdónenme, yo puse el esquemita ese como para ayudarlo, pero en realidad nos confundió más, incluido a mí mismo, porque es como un cruce de heterocigotos. Ahora lo voy a volver a poner. Claro, pero en realidad es una heterocigota con un homocigota, por lo menos el círculo rojo, ¿no? Por lo menos en ese cruce, exactamente. En Es otro homo. caso, sí, que es otro caso clásico, digamos, de la genética, podríamos tener el cruce entre dos heterocigotos, ¿ah? Primera ley de Mendel, y ahí sí es 25 para los homocigotos dominantes, 50 para los heterocigotos y 25 para el heterocigoto recesivo. ¿Ah? Son discordantes, digamos, son dos cruces distintos. En la genealogía es 50 y 50. Bien, voy cerrando. No sin antes decirles para aquellos o aquellas que estén interesados que ustedes pueden, si quieren, conectar este curso, una vez que lo tengan aprobado, con otros cursos de la facultad y del departamento de genética. Hay un curso que organiza Pepe Tort con Mónica Capeta, que es un curso de herramientas de análisis de secuencias biológicas, básicamente ADN, ARN y proteínas, ¿sí? Otro curso que coordino yo también, que se llama de medicina genómica, que es un curso más aplicado. De hecho, este curso de genética humana es como previa, requisito para poder hacer el curso de medicina genómica, que lo hacemos cada 2 años, o sea, el próximo es el año que viene. Mónica Capeta empezó este año mismo un curso de epigenética, que tuvimos 2, 3 clases de epigenética, hay todo un curso entero. Lo mismo base genética del cáncer, tuvimos 3 clases, y mis compañeras hacen cada 2 años un curso específico, es un curso de posgrado en realidad, de bases genéticas del cáncer. Y después con mis compañeras de la sección clínica hacemos también un curso de genética clínica para posgrados de pediatría y neurología. Eventualmente, por si les interesa, los pueden conectar. Vayamos a ver la evaluación, que es lo que nos queda ahora, sí, por delante en este curso. Primero hay que ganar el curso, ¿se acuerdan? Eso se hacía con las evaluaciones continuas, que ahora el viernes tienen la próxima. Les tengo que habilitar el formulario nada más y va a quedar abierto el viernes 12 de 17 a 19 para hacerlo, ¿sí? Y en el cual entre las dos evaluaciones continuas tienen que sacar un 60% global como mínimo. Si alguien saca 10%, no. Pero si alguien saca 58%, no se preocupen que van a tener posibilidad de recuperación. ¿Sí? Los prácticos ya los ganaron por asistencia a todos los prácticos. Sé que hay algunos y algunas que por enfermedad o y por causa de fuerza mayor se perdieron algunos prácticos, ya lo tengo en cuenta, ya me lo hicieron saber y lo tengo en cuenta, no pasa nada, pero la mayoría pudo completar todos los prácticos. Y el curso va a tener 12 créditos una vez aprobado. Y la prueba final, una vez ganado el curso, lo que se gana es el derecho a examen, por decirlo de alguna manera, es la prueba final. Que el primer periodo va a ser el 14 de agosto, dentro de un mes, más o menos, un poquito más, a las 17 horas. Presencial en el salón 107, lo puse en verde para acordarme que ya está bien definido. Igual después se los recuerdo en EVA, salón 107 de Alpargatas.
prueba que es individual y escrita. ¿Sí? La mecánica de la prueba es muy similar a todo lo que hicimos durante el curso. Acá me piden que repita lo de recuperación. Lo que yo estaba diciendo, vuelvo un poquito para atrás entonces, es, como tenemos dos evaluaciones continuas y hay que sacar entre las dos el 60%, sacás 80 en la primera, 95 en la segunda, está sobrado. Si sacaste 20 en la primera, 15 en la segunda, estás lejos de ganar, hacer el curso de nuevo. Pero si en el conjunto de las dos sacás, yo qué sé, 56%, ahí les voy a ofrecer una posibilidad de hacer una tercera evaluación continua de recuperación para pasar ese 60 y ganar, por lo tanto, el curso. Y tener el derecho a dar la prueba final, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Prueba final que es presencial, individual y escrita. Y lo que yo les estaba diciendo es que la mecánica de estas pruebas y de estos ejercicios van a ser muy similares a todos los que vimos en las discusiones grupales. ¿Sí? Una situación problema, o la que acabamos de ver, una genealogía, un estudio sobre el genoma, ¿cómo lo interpretamos? ¿No? Todo lo que vimos en todas las discusiones grupales, eso mismo llevado a ejercicios de examen, que pueden ser de múltiple opción, con respuestas semiabiertas breves, ¿no? Lo que hicimos recién. ¿Cuál es el modo de herencia más probable en esta genealogía? Tal. Justifique. Bueno, porque aparecen todas las generaciones, autosómica dominante, igual aparecen afectados hombres y mujeres más o menos por igual, hay una transmisión padre-hijo-varón, 4 generaciones, perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo de fulanito herede la mutación dominante? 50%. Ese es el ejercicio más fácil, ¿no? Ese es el más fácil, de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces en la prueba, yo en general hago la prueba de forma tal que valga en el total 12 puntos. No necesariamente son 12 preguntas, porque hay alguna que va a valer 2 o 3 puntos, pero que el total sume 12 puntos. Con lo cual, para lograr el 60% de nuevo, para aprobación de la prueba, son 7,2 puntos sobre 12. ¿Sí? Si no pueden dar o no aprueban en el primer periodo, tienen la posibilidad de darlo en el segundo periodo, que es en diciembre. Ahí, yo les aviso siempre por EVA, estén atentos, y ahí depende, digamos, porque depende sobre todo de cuántos y cuántas darían en diciembre, con qué modalidad hacemos la prueba. Si son 2, lo hacemos oral. Si son 15, y hacemos la prueba escrita, porque 15 orales estamos 3 horas, ¿no? Entonces puede variar un poco en función de la cantidad. Lo cual la cantidad va a depender en función de cuántos y cuántas puedan darlo ahora y puedan efectivamente aprobar. Lo que les pido es que me avisen, por EVA nomás, no es necesario inscribirse. Ya están inscritos por el hecho de estar inscritos al curso y siempre y cuando ganen la evaluación continua, bla, bla, bla. Entonces ahí ya están automáticamente inscritos para el examen, ya sea para el primer periodo, para el segundo o para el tercero. El tercero es en marzo del año que viene. No, no es necesario inscribirse. Lo que sí les pido es que me avisen quiénes piensan darlo en el primer periodo, en el segundo o en el tercero. Porque así yo sé si tengo que imprimir 10 exámenes o 35. Es para eso nomás. Y tener una idea si tengo que pedir un salón para 50 personas o para 5. ¿Sí? Es para eso nada más. Y lo otro que me pueden avisar, pueden hacer después, pero también lo pueden hacer antes, si alguien necesita un certificado para el trabajo, así se lo hago, y lo pueden, te lo paso por mail y lo muestran y no tiene problema. ¿Está? Bueno, ahí cerraría yo mi alocución por el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta del curso, técnica o de las evaluaciones? Háganlas nomás, yo les voy a dejar de compartir. Yo tengo una duda. ¿Los estudiantes de CENUR rendimos el examen acá en CENUR o tenemos que ir a Montevideo? Buena pregunta.
Em, no lo tengo resuelto todavía, pero la idea es que lo puedan hacer en CENUR. ¿Ah? Bien, Lo único que tenemos que hacer ahí es con los docentes de CENUR, sobre todo con Iliana, poder, yo les paso el examen por mail nomás y lo imprimen allá, pero poder hacerlo en el mismo momento, día y hora, que acá en Montevideo. ¿Está? Después los escanean, me los mandan y los corregimos. Si efectivamente podemos arreglar eso, lo dan en CENUR sin ningún problema. Si por distintas razones no podemos arreglar eso, que Iliana u otro docente de allí se haga responsable de eso, bueno, ahí van a tener que venir. ¿Está? Pero ya me lo voy a anotar para resolver a la brevedad y avisarles. ¿Está? bárbaro, gracias. Una pregunta yo, el horario de las 5 de la tarde es incambiable, ¿verdad? O sea, nada. ¿De la El prueba horario decís tú? Sí, de la prueba del 14 de agosto. Sí, no la puedo cambiar. No, no, está bien, simplemente confirmar que no va a ser modificable porque ya pido ese horario. Ah, no, justamente, ahí va, no, por eso. Sí, justamente, es no cambiable por eso, porque así Vamos tramitando. o claro, ya van tramitando, o, o ya directamente, si van a estar de viaje en Siberia, bueno, tal, lo dan en el Sí, segundo periodo. perfecto, gracias. Una pregunta, para tener contemplados todos mis escenarios. Sí, La recuperación, ¿tenés tipo pensado cómo y cuándo va a ser? Porque justamente yo me voy de viaje ahora a fines de julio y no voy a estar en agosto y no voy a dar la prueba en agosto. está. No, Y estoy la pensando todos mis recuperación. escenarios. Claro, la recuperación es enseguida, porque justamente la gracia que tiene el formulario de EVA, o sea, el hacer la evaluación continua por EVA, es que EVA ya, ya me los da corregidos. Claro. ¿Ah? Ya me da un Excel con lo que sacaron. Entonces yo, para decir fulanito o fulanita llegó al 60%, me demoro 5 minutos. Entonces, si el viernes hacen la evaluación, ya el lunes les puedo estar informando si tienen que hacer recuperación o no. Y la hacemos seguida. Ahí va, perfecto. Me quedó una duda sobre el porcentaje tipo mínimo para las evaluaciones. Es entre las dos, ¿no? O sea, entendí que era 60 entre las dos. Pero hay un mínimo por evaluación, por No, ejemplo, si no no, llega no, en realidad no. En realidad Ok, no. Las evaluaciones continuas no tienen el objetivo de ser un filtro. Tienen un claro. objetivo de que Pero ustedes sí son sigan el obligatorias. curso y más que nada tienen un objetivo de ayudarles a ustedes, Sí, obligarles un poco a ustedes a seguir el curso. sí, sí, sí. Entonces, Pero es obligatorio hacerlo? sí, Sí. es obligatorio hacerlo, sí, Ah, obviamente, ta, ta. para ganar el Claro. curso. Pero no Ah, tienen el objetivo de filtrar. Entonces, ahí va. teniendo en cuenta eso, no ponemos restricciones adicionales, ¿no? 60% en dos Claro, evaluaciones, capaz que en una te fue media mal, sacaste 45, bueno, en la otra sacás 65 y 75 estás. Eh, claro. entonces, no ponemos restricciones adicionales para que no se conviertan en un Ah, obstáculo, digamos. Y lo mismo lo de la sí, sí. posibilidad de O sea, lo único recuperación. es Sí. hacerla, digamos. ¿Cómo, Si perdón? se me dificulta. Claro, hay que hacerla obligatoriamente, pero si te va muy mal, pero en la otra te fue bien, por ejemplo, y llegas al 60 no pasa nada. Si llegas a Ahora, si 60 yo no por pasa X nada. motivo no, claro, si por X motivo no puedo conectarme a hacerla, ahí ya es como que no quedaría Bueno, descartado. lo que pasa es O sea, que tendría ahí, que, claro, ahí no vas a llegar nunca claro, a 60, porque no la haces, tenés cero. Pero, claro, sí, sí. pero bueno, la idea es, ¿se acuerdan que la vez pasada algunos tuvieron problema porque se cayó justo el EVA y no la pudieron Sí, terminar? Bueno, ahí lo que yo puedo hacer es habilitar el formulario un tiempito más. ¿Tá? Si alguno o ah, alguna tiene una cosa de fuerza mayor que no puede conectarse en media hora en el EVA para hacerlo, me avisa. Mi dale, duda gracias. era dónde anotamos, o sea, si salvamos del derecho a examen, ¿dónde en el foro te escribimos o Me por escriben si privado? por el foro o por mensaje. Lo voy Está a genial. dar ahora en agosto, nada más.
Es solo Está eso perfecto. para ya tener una idea de cuántos son y cuántos exámenes imprimo, básicamente. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, Por supuesto, la pueden hacer por EVA si quedó fuera de esta instancia. Ahora yo, en un ratito, les habilito en EVA para que puedan, lo que vimos hoy, puedan ver el PowerPoint, que justamente tiene, bueno, todo el repaso y todos estos datos. Y, em, y bueno, y en algún momento, antes del viernes a las 5 de la tarde, les va a aparecer arriba, en las generalidades del curso, el link para la evaluación continua. ¿Está? Que ahí lo hacen al toque. Bueno, la saludo, les mando un abrazo y espero las evaluaciones continuas el viernes a última hora. ¿Está? gracias por todo y muy Muchas bueno el gracias. curso. Muchas gracias. Sí, Bueno, gracias, muchas estuvo re gracias. bueno el curso. Sí. Bueno, Me gracias. alegro que les gustara, excelente. Sí, estoy destruida, no puedo creer que ya se terminó. Lo Bueno, vas a ya nos extrañar. veremos en algún otro. Sí, te juro. Ay, lo que me ha costado aprender a pensar en esto, no te puedo explicar. Bueno, esa es la clave, esa es la clave. Es que es lo que me acaba de pasar, tengo todo como tan sistemático, lo que acaba de pasar con el cuadro, o sea, a veces no estás acostumbrado a pensar y acá como que noté que, no sé, tuve que mover un montón de... El examen, la prueba es de pensar. Sí, hay básicamente. que pensar. Sí. Chao, gracias. Bueno, cuídense. Chao.